¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo de TV UNAM. El día de hoy nos encontramos en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades, donde en unos minutos se llevará a cabo la ceremonia de entrega del reconocimiento a Alfonso García Robles para labores destacadas en favor de personas migrantes, a servidores públicos, autoridades e instituciones de Estados Unidos. Recuerden que pueden seguirnos por el 20.1 de Televisión Abierta o a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram con el hashtag Prende TV UNAM. Este 13 de octubre es la primera ocasión en que la Universidad Nacional Autónoma de México entrega este reconocimiento que lleva el nombre del diplomático y jurista mexicano que recibió en 1982 el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en ámbitos internacionales. Una de sus prioridades fue trabajar en contra del desmantelamiento progresivo de las instalaciones, del desarme nuclear, y otra de sus aportaciones importantes fue trabajar con distintos grupos de ámbito internacional y con ello lograr lo que conoceríamos actualmente como la Organización de las Naciones Unidas en 1945, justo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Los 5 reconocidos en esta ceremonia son Angélica Salas, Eric Garcetti, Kalman Resnick, Dolores Clara Huerta y la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés. Se trata de 5 personajes o instituciones que a lo largo de décadas han hecho una labor invaluable a favor de los derechos humanos y civiles de los migrantes que se encuentran no solo en Estados Unidos, sino en distintas partes del mundo, y esto en defensa tanto de sus libertades humanas, de sus derechos religiosos, de sus derechos civiles. Se trata de una labor invaluable la que han realizado estos 5 personajes en distintos puntos, como ya les decía, de Estados Unidos y de México. Y bueno, como parte de esta ceremonia que se lleva a cabo, que está por comenzar aquí en la Coordinación de Humanidades, de manera previa se llevó a cabo una mesa redonda con los galardonados en el Auditorio Alfonso Caso, aquí en Ciudad Universitaria, y enseguida en esta ceremonia el doctor Enrique Graue Víger, rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, entregará una medalla y un diploma a cada uno de los 5 galardonados. En esta ceremonia participará también el coordinador de Humanidades, el doctor Alberto Vital Díaz, así como Rafael Medina Martínez. Él es el presidente de la Fundación Diplomática Alfonso García Robles, fallecido en 1991. También escucharemos las palabras del licenciado Luis Raúl González Pérez, quien es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y quien tiene una participación directa y una colaboración directa con todos y cada uno de los premiados que están aquí este 13 de octubre, porque justamente se hace una labor que cruza fronteras, es decir, se hace una labor que multiplica los resultados, porque al llevar cada uno de los casos en Estados Unidos, lo que se logra es que estos derechos sean respetados más allá de la frontera y más allá de ese caso en particular que se presente. También aquí en esta ceremonia, Angélica Salas, representante de los galardonados, dará unas palabras, y para cerrar el doctor Graue les ofrecerá unas palabras en reconocimiento a esta importante labor que realizan tanto en México, les decía, como en Estados Unidos. En este auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades se encuentran ya algunos invitados que pertenecen, por ejemplo, a la Junta de Gobierno de la UNAM, al Patronato Universitario. También está la comitiva que acompaña ya al rector. Hay también directores de distintas instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como académicos, investigadores de la UNAM, además de reconocimientos de familiares de quienes serán reconocidos en los próximos minutos. Les platico algunos datos de Alfonso García Robles. Él es nacido en Zamora, Michoacán, en 1911, falleció en la Ciudad de México, como ya les decía, en 1991. Es uno de los especialistas más destacados en Derecho y Política Internacional de nuestro país. Realizó una importante labor tanto en México como más allá de las fronteras. Estudió Derecho aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y más tarde continuó estudios en diversas partes de Europa, como la Universidad de París o también en Holanda, y ocupó diversos cargos diplomáticos con una importante preocupación a favor de la paz y por el desmantelamiento de las armas nucleares. Lo que ya les decía, tuvo una respuesta importante que logró
entre otras cosas, la Organización de las Naciones Unidas allá en 1945. Como parte de sus actividades, de sus labores, se firmó en 1967 el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, que es conocido como el Tratado de Tlatelolco. Además de su invaluable labor más allá de las fronteras con instituciones de Europa, Asia y África, también nos dejó un importante legado en publicaciones como el Panamericanismo y la Política de Buena Vecindad. Y bueno, aquí en este auditorio de la Coordinación de Humanidades, donde caben alrededor de 200 personas, empiezan ya a ocuparse prácticamente el resto de los asientos. La comitiva viene llegando, como les decía, del auditorio Alfonso Castro, donde se escuchó ya la voz, la participación de los premiados. En los minutos que siguen también vamos, además de conocerlos, a conocer la labor que han realizado, casos muy particulares y que han llamado la atención de instituciones tanto estadounidenses como latinoamericanas a favor de los migrantes que por alguna razón llegan a Estados Unidos con distintos objetivos, a lo que se dice cumplir el sueño americano. En este momento está entrando ya el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue Vigers. Es uno de las 11 personas que estarán ocupando el presidium de esta ceremonia solemne que está ya por comenzar. Les platicaba de cada uno de ellos. Angélica Salas, por ejemplo, es originaria del estado de Durango, ha defendido las labores de las tareas de los migrantes desde hace más de 25 años. Ella también fue indocumentada y fue deportada. En 1995 se unió a la Coalición Pro Derechos Humanos de Inmigrantes de Los Ángeles, la asociación conocida como Chirla, también a Dolores Clara Huerta, fue educadora y se retiró de esta actividad sensible para trabajar en la organización de servicio comunitario y fundó también la Asociación de Trabajadores Agrícolas en 1960. El otro de los premiados fue Kalman Resnick, quien ya se encuentra aquí llegando a este auditorio de la Coordinación de Humanidades, y sus principales labores fueron a favor de los derechos humanos, pero también a favor de los derechos civiles de los migrantes en Estados Unidos, y ha recibido distintos reconocimientos por esta labor realizada a lo largo de más de 45 años. La Unión Americana de Libertades Civiles, con sede en Nueva York, tiene puntos de encuentro y de referencia en distintas partes de Estados Unidos, trabaja directamente y muy de la mano con la CNDH de nuestro país para apoyar la labor de migrantes. Algunos de ellos han tenido resultados favorables y han regresado a vivir a Estados Unidos con todos los derechos de la ley. Y bueno, a partir de la llegada de Donald Trump han hecho una labor todavía más evidente, más clara, porque a raíz de las declaraciones hechas por el presidente estadounidense, han quedado en un estado más vulnerable los migrantes mexicanos y latinoamericanos. Eric Garcetti nació en Los Ángeles, California, es el alcalde más joven de Los Ángeles, California, es su segundo mandato. La primera vez fue en el 2013, y en este 2017 es nuevamente alcalde de Los Ángeles, California. Y pues la última de las premiadas, como les decía, es Dolores Huerta, quien se ha esmerado por trabajar a favor del trabajo de los migrantes en Estados Unidos, y en esta ceremonia solemne donde se encuentra presente el rector de la universidad, pues se les entregará un diploma y una medalla en los siguientes minutos. Además, también veremos una semblanza de cada uno de los premiados que están aquí para recibir este reconocimiento que habla de la importante labor realizada por Alfonso García Robles, uno de los 3 Nobel mexicanos. El primero fue él en 1982, el Premio Nobel de la Paz. Los otros dos, como ya sabemos, Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura, y el tercero es el también universitario Mario Molina, con el Premio de Química de la UNAM. Pues está por comenzar esta ceremonia de este reconocimiento importante que por primera vez se entrega a la Universidad Nacional Autónoma de México, así que los dejamos con este presidium que ya está ocupando los lugares. Buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida
a esta ceremonia de entrega del reconocimiento Alfonso García Robles. Presiden este acto el doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor René Somoza Palacio, presidente en turno de la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM. El licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El doctor Francisco Barnés de Castro, ex rector de la UNAM. El doctor Alonso Gómez Robledo Verduzco, integrante del Patronato Universitario. La señora Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes y recipiendaria del reconocimiento Alfonso García Robles. La doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM. El doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM. El doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM. El doctor Luis de la Barreda Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Y el señor Rafael Medina Martínez, presidente de la Fundación Diplomática Alfonso García Robles. Saludamos la presencia de titulares de instituciones de educación superior que hoy nos acompañan, de integrantes de la Honorable Junta de Gobierno y del Patronato Universitario, de profesores e investigadores eméritos, de directores de facultades, escuelas, institutos y centros, así como de familiares y amigos de los galardonados. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Para iniciar este acto, tiene la palabra el doctor Domingo Alberto Vital Díaz. Señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Luis Graue Vigers, distinguidísimas personalidades que nos acompañan a esta mesa de honor y en este recinto, Jorge Carpizo, especialmente saludo a quienes reciben el día de hoy este reconocimiento a Alfonso García Robles. Señoras y señores, muy buenas tardes. Me honra el dirigir a ustedes unas palabras de bienvenida en esta ceremonia solemne. Así culmina la convocatoria que nuestro señor rector publicó el 7 de marzo de 2017 con base en el acuerdo por el que se establece el reconocimiento a Alfonso García Robles para labores destacadas a favor de personas migrantes, publicado a su vez en Gaceta UNAM el 7 de febrero. Hemos vivido tiempos desafiantes y paradójicos, y es así como hoy en día es una paradoja que la riqueza se estigmatice, se persiga y se expulse. En efecto, los migrantes han sido fuente de riqueza cultural, lingüística, social y, por supuesto, económica desde los orígenes mismos de nuestra especie. El propio planeta es un errante, un viajero, un migrante cósmico, pues la palabra de origen, la palabra griega planetes, significa precisamente todo esto. Según nos lo recuerda Jacques Derrida en sus hermosas páginas de homenaje tras la muerte de su amigo y antagonista filosófico Hans-Georg Gadamer. De ese modo, ir contra la migración es ir contra un flujo natural tanto de la especie humana como de la tierra.
y es castigar a la máxima riqueza, la vida, empobreciéndola y empobreciéndose. El reconocimiento a Alfonso García Robles resalta a los migrantes y a quienes defienden a los migrantes. Asimismo, destaca los derechos humanos y, por supuesto, la paz, en especial aquella que se alcanza por acuerdo de desarme y freno a la proliferación de armas nucleares. Y cómo no recordar en estos días el Tratado de Tlatelolco, que tanto ha significado históricamente y del que fue Alma quien le da nombre al reconocimiento. El propio Alfonso García Robles vivió la paradoja básica de ese migrante muy peculiar e intermitente que es el diplomático. En palabras de Sergio González Gálvez, embajador emérito, esa paradoja es la de representar los valores y las costumbres del propio país sin violentar los valores y costumbres del país que lo recibe. Y nuestro Premio Nobel de la Paz 1982 habló de la posibilidad de que hubiera una suerte de Premio Nobel de los Derechos Humanos. Y con ello dejó claro qué importantes eran para él dichos derechos, uno de los cuales es, o debería ser, el de vivir sin las amenazas de guerra y aniquilación totales de ningún pueblo y mucho menos de la humanidad entera. Cobran aquí renovado sentido las palabras de Alfonso García Robles al recibir el premio. Lo cito: la humanidad se halla ante un dilema: debemos detener la carrera de armamentos y proceder al desarme o enfrentarnos a la aniquilación. Estas palabras fueron reproducidas ese mismo año en la revista de la universidad. Son palabras universales y universitarias de un gran universitario nuestro. Quienes nos dedicamos a las más diversas facetas de las humanidades, tenemos la tarea de contribuir a una mejor comprensión de valores y fenómenos centrales como la paz, los derechos humanos, la justicia, la migración. En este contexto, agradezco que se le permita al recinto Jorge Carpizo ser la sede de una ceremonia solemne, cuyo sentido más profundo puede ser el de recordarnos que cada migrante es riqueza humana invaluable, así como los derechos humanos son irrenunciables y la paz es asunto de cada día y de cada persona en cada rincón de este planeta de migrantes que es en sí mismo un viajero y un errante. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el señor Rafael Medina Martínez. Muchas gracias. A nombre de la Fundación Diplomática Alfonso García Robles, me es un honor estar aquí presente frente a ustedes en esta ceremonia de gran importancia internacional que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que reconoce a 5 líderes sociales que han entregado su trabajo y su esfuerzo para la defensa de los migrantes mexicanos. Saludo con aprecio y admiración al rector general de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Enrique Graue, un destacado mexicano que ha tomado la iniciativa de reconocer la vida y obra de nuestro Premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles, con la creación de este reconocimiento, y está trabajando por el respeto y la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Muchas gracias, señor rector, por su entrega y su lucha en favor de los mexicanos. Saludo con agradecimiento y respeto a todos y cada uno de los premiados que el día de hoy están aquí para recibir la medalla Alfonso García Robles por su lucha y su defensa a favor de los migrantes mexicanos. Ustedes son un orgullo para México. Gracias por defender a nuestros hermanos mexicanos.
Y gracias a todas las autoridades académicas por estar aquí presentes, a los invitados especiales y a todos ustedes por acompañarnos en este día memorable en el que por primera vez se entrega este reconocimiento, en este momento en que México se levanta y sigue en marcha después de haber sufrido en días pasados una lamentable hecatombe que solo demostró una vez más la grandeza de nuestro pueblo. A continuación, voy a dar a conocer la vida y obra del embajador Alfonso García Robles, único mexicano galardonado con el Premio Nobel de la Paz que inspiró la creación de este importante reconocimiento. Alfonso García Robles nació en Zamora, Michoacán, en 1911. Cursó sus primeros estudios en la ciudad de Guadalajara. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México y comenzó su carrera de Derecho en 1932, aquí, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la antigua Facultad de Jurisprudencia, que se encuentra en el centro histórico de esta ciudad. Tiempo después se trasladó a radicar a la ciudad de París, donde continuó sus estudios de Derecho en la Sorbona de París. En ese periodo, colaboró a distancia como columnista del periódico El Universal. Después se especializó en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. En 1939, participando en un congreso de paz en Noruega, lo sorprendió el estallido de la Segunda Guerra Mundial e ingresó formalmente al Servicio Exterior Mexicano en la Embajada de México en Suecia. Después de vivir el espectáculo de la guerra, regresó a México por órdenes de la Secretaría de Relaciones Exteriores para colaborar con el subsecretario don Jaime Torres Bodet. Posteriormente, formó parte de la delegación mexicana que participó en la Conferencia de San Francisco, siendo uno de los fundadores de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, organización en la que trabajó por más de 10 años en la sección de Asuntos Políticos de la Secretaría General. En 1961, el presidente de la República lo nombró embajador de México ante Brasil. Después de la crisis de los misiles de 1962, el presidente Adolfo López Mateos convocó a todos los países latinoamericanos para crear la primera zona libre de armas nucleares en América Latina y designó al embajador García Robles como el responsable de llevar las negociaciones para lograr la desnuclearización de toda la región. Encomienda que logró cumplir con éxito el 14 de febrero de 1967 con la firma del Tratado de Tlatelolco. En 1970 fue nombrado embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas y en 1976 el presidente Luis Echeverría lo nombró secretario de Relaciones Exteriores, tarea que desempeñó con excelencia y patriotismo. Al término de su encargo, fue nombrado embajador de México ante la Conferencia del Comité del Desarme, donde logró organizar la cumbre más importante del desarme nuclear en el seno de las Naciones Unidas. Por toda esta labor a favor del desarme y la paz, y ante una inminente guerra nuclear entre las dos superpotencias, el Comité del Premio Nobel de Noruega lo designó precisamente el día de hoy, 13 de octubre, pero de 1982, Premio Nobel de la Paz, para hacer un profundo llamado al desarme nuclear. Premio que fue compartido con la inminente pacifista sueca Alva Myrdal. En medio de la Guerra Fría, don Alfonso convenció al presidente Miguel de la Madrid para formar un bloque de naciones que juntas ejercieran presión internacional para que Estados Unidos y la Unión Soviética se sentaran a negociar la paz y el desarme. Con ello lograron formar el Grupo de las 6 Naciones. Fue así como gracias a la presión de este grupo de países, así como a los debates en el seno de la Conferencia del Desarme y a la campaña mundial del desarme que también organizó don Alfonso, finalmente las dos grandes potencias se sentaron a negociar la paz y la reducción de su armamento nuclear, lográndose finalmente concretar en 1989 el fin de la Guerra Fría y la primera derrota de las armas nucleares. Cumpliendo su misión de desarme y paz, don Alfonso García Robles falleció el 2 de septiembre de 1991 en la Ciudad de México. Hoy parece que la historia se repite, ya que nuevamente después de 35 años, el Comité Nobel de Noruega concede en este año el Premio Nobel de la Paz a la campaña internacional
para la abolición de las armas nucleares. Esta organización es la continuación de la campaña mundial del desarme que impulsó Alfonso García Robles desde las Naciones Unidas. Y nuevamente, el Comité Nobel, ante una posible guerra nuclear, hace un profundo llamado a Estados Unidos y a Corea del Norte para negociar la paz y el desarme nuclear. Finalmente, aquí retomamos el legado y la misión que don Alfonso García Robles dejó para la humanidad. O los hombres acaban con las armas nucleares, o las armas nucleares acabarán con la humanidad. Muchas gracias. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Los invitamos a presenciar la videosemblanza del Premio Nobel de la Paz en 1982, Alfonso García Robles. Esta biografía histórica es un homenaje para el embajador Alfonso García Robles, único mexicano galardonado con el Premio Nobel de la Paz en la historia de México por erradicar las armas nucleares en América Latina. Alfonso García Robles to come to the rostrum and receive the Nobel Peace Prize for 1982 with the gold medal and the diploma. Es bien conocido que la única zona libre de armas nucleares se debe a una paciente labor de México que trabajó de 1964 a principios de 1967 en deliberaciones, en reuniones de una comisión preparatoria que se conoció con el nombre de COPREDAL, a fin de concluir un tratado conocido mundialmente como el Tratado de Tlatelolco, y gracias a cual existe la única zona que hay en el mundo sobre prohibición total de armas nucleares. Es también un homenaje para toda la región latinoamericana por sus 50 años como zona libre de armas nucleares, por haber cultivado la semilla de la paz que sembró hace medio siglo el padre del desarme nuclear. Nació en Zamora, Michoacán, el 20 de marzo de 1911, durante los años de la Revolución Mexicana. Estudió Derecho en la UNAM y terminó sus estudios en la Sorbona de París. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en la Embajada de México en Suecia, justamente el día que estalló la Segunda Guerra Mundial. Participó como miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. Poco tiempo después, quedó horrorizado por la detonación de la bomba atómica acontecimiento que lo marcó de por vida. Trabajó 10 años en la ONU y fue embajador de México ante Brasil. Después de la crisis de los misiles, el presidente Adolfo López Mateos le asignó la difícil y poderosa tarea de ser el responsable de desnuclearizar los países de América Latina. Tarea que logró concretar el 14 de febrero de 1967 con la firma del Tratado de Tlatelolco, dándonos así
nuestra segunda independencia latinoamericana al librarnos de las armas nucleares en toda la región, ungiéndose como el primer conquistador del desarme nuclear en la historia de la humanidad. Fue secretario de Relaciones Exteriores, embajador de México ante la ONU y la Conferencia del Desarme, Premio Nobel de la Paz 1982 y organizó la Campaña Mundial del Desarme. Yo obtuve autorización de la Secretaría para presentar como una propuesta de México la preparación y el lanzamiento de una campaña mundial de desarme. Finalmente, coordinó los trabajos del grupo de los 6 países, logrando así influir en las 2 grandes potencias para que firmaran la paz y la reducción de su armamento nuclear. Yo estoy convencido de que si no desaparecen las armas nucleares, si no se llega a esa total eliminación de las armas nucleares de que habla el comunicado de Ginebra de las 2 superpotencias, indefectiblemente desaparecerá la especie humana, desaparecerá la humanidad. Durante la entrega del Premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles estuvo presente en la Universidad de Oslo, acompañado de su familia en el histórico recinto, sentado junto a su compañera de Premio Nobel, Alva Myrdal. La ceremonia comenzó después de la llegada del rey Olaf, con una obertura de Beethoven interpretada por la Orquesta Sinfónica de Noruega. El presidente del Comité Nobel, Egil Arvik, destacó los méritos de García Robles, de quien señaló que contribuyó mediante sus tareas y acciones a sensibilizar a la opinión pública mundial sobre los peligros de las armas nucleares. En su discurso de aceptación, García Robles señaló que solo se puede obtener la seguridad mundial mediante el desarme, y advirtió que después de 1945, la amenaza de una conflagración mundial es más fuerte que nunca en la historia de la humanidad. Luego propuso la creación de un nuevo premio Nobel para los defensores de los derechos humanos. A new prize devoted to human rights could be established and awarded annually by the same Nobel Committee of Norway, which awards the Nobel Peace Prize. Al final de la ceremonia, fue aplaudido y felicitado por el público presente. Es por ello que México le rinde homenaje, mediante este libro, a uno de sus hombres más ilustres en un mundo donde existen cerebros que son más peligrosos que las armas nucleares, pero también donde hay cerebros que son más poderosos que esas armas nucleares. Como este gran mexicano, Premio Nobel de la Paz, que a 50 años de la firma del Tratado de Tlatelolco sigue vigente, con su espíritu libertador y pacifista, con sus leyes y tratados que rigen la paz de las naciones que aún se escuchan en la Asamblea General de las Naciones Unidas como un profundo reclamo de justicia universal. Nos indigna el interrumpido aumento de los arsenales que amenazan al mundo con la extinción nuclear, ya sea planeada o accidental. Nos indigna el espectáculo de hombres que pretenden hallarse a favor de la paz cuando preparan la guerra, que confunden su porvenir político con el porvenir de la humanidad.
Tiene la palabra el licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muy estimado y querido señor rector de esta magnífica Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater. Saludo también a los integrantes de la Junta de Gobierno, al doctor René Asomosa, presente en el presidium, y también a Mario Luis Fuentes, presente en este auditorio. Saludo con afecto y cariño también al rector de esta universidad, Francisco Barnés de Castro, y desde luego que también señalo la presencia de Rafael Medina de la Fundación Alfonso García Robles. Señoras y señores integrantes del jurado, muchas gracias por la labor que realizaron. Premiados que el día de hoy se les reconoce por una labor tan importante como la que ya destacaba precisamente el Premio Nobel, lo que representa la defensa de los derechos humanos a través de los defensores civiles. Ya desde entonces, este mexicano ilustre visualizaba la importancia de lo que es la defensa de la dignidad de las personas. Muy queridas amigos y amigos universitarios, autoridades universitarias, amigos y amigos todos, invitados, estimados medios de comunicación, es un honor participar en esta ceremonia tan significativa. Reconozco y celebro el buen juicio, y se lo decía al señor rector, de la Universidad Nacional al honrar la memoria de don Alfonso García Robles, prestigiadísimo diplomático y Premio Nobel de la Paz, mediante la entrega de los reconocimientos que hoy nos convocan. Con ello, no solamente se honra la memoria de un mexicano ilustre, también se preserva el postulado de colocar el reconocimiento y respeto entre las personas y las sociedades como una premisa básica de la convivencia humana. La paz no solo significa la ausencia de guerra y violencia. La paz es una condición indispensable para que la vigencia de los demás derechos humanos sea posible. Existe una vinculación necesaria entre la paz y derechos humanos. La violencia, por el contrario, es un factor que con frecuencia involucra o propicia que se cometan violaciones a los derechos fundamentales de las personas. La paz debe ser más que una mera noción o concepto, debe constituirse como una realidad que se concrete en beneficio de todas las personas como una parte integral e indivisible de los derechos humanos. La paz implica, entre otras muchas cosas, un cauce en el que la legalidad y el respeto de los derechos fundamentales, el diálogo y la solución pacífica y las vías institucionales de nuestras diferencias deben ser la constante. Una sociedad con una verdadera cultura de la paz es aquella que ha atendido y prevenido no solo la violencia directa, sino también la llamada violencia estructural, reduciendo la pobreza, la discriminación, la exclusión y la falta de oportunidades, generando un entorno respetuoso de la dignidad humana, donde sea viable y posible el libre y debido desarrollo de las personas. Estos distintos tipos de violencia a los que me he referido han sido con frecuencia las causas de que muchos mexicanos y mexicanas, así como personas de otras nacionalidades, hayan tomado la decisión de abandonar sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida en otro país, como lo es Estados Unidos de América. Hoy, desafortunadamente, estas personas viven momentos de incertidumbre
y nuevamente son víctimas de violencia como consecuencia de su condición migratoria, en muchos casos irregular, con base en la cual se está generando en su entorno un contexto de discriminación, exclusión y persecución, en donde las posibilidades de ejercer sus derechos se minimizan y pocas instancias tienen el valor y las capacidades reales y operativas para alzar la voz de manera efectiva e intervenir en su defensa. De ahí la relevancia del reconocimiento que hoy se entrega, el cual resalta la labor de personas y grupos, mostrando un compromiso real con la promoción y defensa de la dignidad humana. Se han distinguido por actuar en favor de las personas en contexto de migración, como la Unión de Derechos Civiles Americanos, mejor conocida como ACLU por sus siglas en inglés, que con 100 años de existencia y siendo ajena a intereses políticos y a fines de lucro, cuenta actualmente con 2 millones de integrantes y activistas que incesantemente luchan en toda clase de foros y tribunales para defender la quinta esencia de los Estados Unidos de América, que son los derechos humanos. Su férrea voluntad para luchar contra las nuevas políticas migratorias del gobierno estadounidense, que prohíben injustificadamente el acceso de muchas nacionalidades, que pretenden las deportaciones masivas y que violentan las enmiendas de su Constitución, además de que vulneran los principios de aceptación universal sobre el respeto irrestricto que deben tener los derechos humanos de las personas en contexto de migración, son ejemplos de las acciones y compromisos que distingue el reconocimiento García Robles del que hoy se hace entrega. Semanas atrás tuve la excelente oportunidad de compartir una mesa de trabajo con el señor rector de esta gran universidad, en la cual intercambiamos impresiones con líderes latinos en los Estados Unidos. Gracias al altruismo de la Fundación Slim, aquí representado por el doctor Tapia, y al poder de convocatoria de las sedes de la UNAM en aquel país, se ha construido con gran decisión una red de defensa de nuestros connacionales, no solo con la orientación e información sobre las herramientas legales a las que tienen derecho, a pesar de su estatus migratorio, sino también con el acceso a un proceso de ciudadanización como un reconocimiento al trabajo de toda una vida dedicada a ese país. Todos estos ejemplos de firme voluntad han sido también la pauta para que la Comisión Nacional que represento fortalezca sus responsabilidades constitucionales. Ante tribunales americanos, hemos promovido acciones para detener la ominosa ley SB 4 en Texas, como una amicus curia. Ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hemos hecho lo propio, solicitando medidas cautelares en favor de quienes están detenidos en instalaciones y sufren condiciones lesivas a sus derechos elementales. O bien hemos podido participar en audiencias públicas en el sistema de la Organización de los Estados Americanos para demandar de los Estados Unidos respeto a los procesos de internamiento regular o al asilo, por ejemplo. Y nos hemos dirigido y elevado la voz ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ante el presidente del Consejo de Derechos Humanos de ese mismo organismo, para reprochar y condenar el discurso del odio que es el que está detrás de las nuevas políticas migratorias de las autoridades americanas. Hace unos días, la Comisión Nacional elevó ante los legisladores del Congreso de Estados Unidos un exhorto para que retome el programa DACA, ya que el titular del Ejecutivo Federal lo rescindió aplazándolo a 6 meses. Más aún, pedimos que ese poder de la Unión Americana se pronuncie ya por una verdadera reforma integral que beneficie a las personas migrantes de una vez por todas. No hay que olvidar que los soñadores crecieron en los Estados Unidos, que estudian en sus colegios y universidades, que son profesionales que contribuyen a su economía, que tienen una fuerte relación con la sociedad americana y que muchos votantes tienen simpatía por su situación. Este es precisamente el momento para acercarse a los líderes de opinión y representantes populares americanos y mostrarles estos argumentos que obran en favor de las oportunidades migratorias de tantas personas y familias.
No es aceptable que un programa con la nobleza de DACA sea una moneda de intercambio por un muro construido a base de odio, discriminación y xenofobia. Mucho menos es válido que el gobierno estadounidense pretenda con ello que se prohíba a los padres de los Dreamers tener una residencia en los Estados Unidos, puesto que violentaría un principio universal de respeto a la unidad familiar. Una negociación como la que pretende el presidente norteamericano debe ser denunciada por injusta y atentatoria de las buenas relaciones bilaterales. La dignidad y vida de las personas no puede ser, bajo ningún concepto, objeto de transacciones o negociaciones de intereses políticos o particulares. Termino. Estimados, esta edición que la Universidad Nacional concede a Kalman D. Resnick, a Dolores Huerta, a Angélica Salas, a Eric Garcetti y a ACLU, se alza, más allá del reconocimiento individual, como un mensaje de concordia, armonía y respeto a los derechos fundamentales de las personas que migran en búsqueda de la prosperidad. Hay quien migra por el sueño americano, pero hay quien migra porque quiere salir de la pobreza o de la violencia. Quienes han sido galardonados son ahora portavoces del llamado que hace la Universidad Nacional Autónoma de México para que millones de personas que han transitado hacia los Estados Unidos y han hecho de ella una gran nación, sean reconocidos en su derecho más preciado, que es el respeto a la dignidad humana. Reitero mi aprecio a la UNAM, mi universidad, al jurado y mi felicitación a todos los acreedores a este valioso reconocimiento. Enhorabuena, señor rector. Muchas gracias. El acuerdo por el que se estableció el galardón que hoy nos convoca, a la letra dice: se instituye el reconocimiento a Alfonso García Robles con el objeto de reconocer en vida o de manera póstuma a servidores públicos o autoridades que en el ejercicio de sus funciones se hayan destacado por realizar labores de defensa, de promoción, protección o garantía de derechos humanos de las personas migrantes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Señoras y señores, a continuación se presentan las videosemblanzas y se hace entrega de diploma y medalla a las personalidades o instituciones que reciben el reconocimiento Alfonso García Robles. Iniciamos con la semblanza de Eric Garcetti, alcalde de la ciudad de Los Ángeles, quien por motivos de agenda no se encuentra en esta ocasión con nosotros. Eric Michael Garcetti nació en Los Ángeles, California, en 1971. Se considera a sí mismo un mestizo que puede cruzar las fronteras. Sus raíces son un ejemplo de la multiculturalidad. De origen italiano-mexicano, ruso-judío e irlandés, a través de sus abuelos comprendió desde pequeño el fenómeno de la inmigración. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Planeación Urbana y la maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia. Gracias a la beca Rhodes del Queen's College de Oxford, obtuvo el doctorado en Etnicidad y Nacionalismo por la London School of Economics. Su trabajo académico se especializa en temas de conflicto étnico y nacionalismo. A propósito, ha publicado diversos artículos y ha colaborado en capítulos de libros que se refieren a estos temas. Eric Garcetti ha formado parte del Consejo Human Rights Watch de California.
Todo su conocimiento y trayectoria profesional los ha enfocado en la ciudad de Los Ángeles. Esto le ha permitido ser alcalde en 2 ocasiones, la primera en el 2013 y desde marzo de 2017 fue reelegido para gobernar esa ciudad con el apoyo del voto de la comunidad latina. Es el alcalde más joven que ha tenido esta ciudad, de aproximadamente 2 millones de habitantes de origen latino. Además, es la tercera ciudad de mexicanos en el mundo. Los ideales políticos y la lucha social de este demócrata están comprometidos con la protección laboral y económica de los ciudadanos, pero también de la población migrante. Garcetti es reconocido por impulsar iniciativas para otorgar vivienda a la gente sin hogar, así como ampliar las facilidades para la defensa jurídica y apoyo social a los migrantes. En el 2013, restableció la Oficina de Asuntos de Inmigrantes con el fin de promover y fomentar el bienestar de quienes salen de su país a buscar el sueño americano, incluso para tener la posibilidad de ciudadanización de aquellos que estuvieran en condiciones de hacerlo. Otro de sus grandes logros fue la creación del Fondo de Justicia de Los Ángeles, para apoyar a quienes enfrentan procesos de deportación y que no cuentan con antecedentes de delitos graves o violentos. En términos generales, este hombre que gusta de la fotografía y de interpretar jazz al piano, ha trabajado constantemente por aumentar el salario mínimo de los trabajadores, apoyar el desarrollo de los pequeños negocios, varios de ellos en manos de latinos, y disminuir sus impuestos. A través de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes, se ha creado infraestructura para proveer de servicios a las personas que han calificado para el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA. Eric Michael Garcetti es un hombre visionario que ha procurado la integración de las diversas culturas y formas de vida que habitan la ciudad de Los Ángeles, pues solo de esta manera concibe el crecimiento óptimo de la economía estadounidense. Además, sus propuestas e iniciativas apuntan a un desarrollo humanista que se contrapone a los discursos racistas, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Desde la trinchera política, Eric Garcetti ha logrado conectarse con la comunidad latina y ganar la confianza de la población migrante en momentos de desconcierto. Por su labor y promoción de los valores humanos, el alcalde de Los Ángeles, California, Eric Michael Garcetti, recibe el reconocimiento Alfonso García Robles para labores destacadas a favor de personas migrantes que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Brindémosle un fuerte aplauso. Continuamos con la videosemblanza de Dolores Huerta. Dolores Clara Huerta nació en 1930 en Dawson, Nuevo México. Egresó de la Universidad del Pacífico, ubicada en Stockton, California. Dejó de ser educadora para trabajar en la Organización de Servicio Comunitario de Stockton en 1955. Esta organización luchaba contra la discriminación y la brutalidad policíaca, organizando estrategias para presionar al gobierno y conseguir mejoras en la comunidad. Fue durante su estancia en la OCS cuando Dolores fundó la Asociación de Trabajadores Agrícolas en 1960. 2 años después, cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo con César Chávez, con quien compartió el liderazgo de la Organización de los Trabajadores Agrícolas. Para ese entonces, Dolores estaba divorciada y criaba sola a 7 hijos. A pesar de que no era común ver a una mujer cabildeando y negociando, las habilidades de Dolores como organizadora pronto dieron frutos.
En 1962 se involucró mucho en la derogación del programa Bracero, iniciado en 1942, el cual permitió la entrada a Estados Unidos a 4.6 millones de trabajadores mexicanos que enfrentaron abusos, alojamiento deficiente, discriminación, incumplimiento de contratos y algunos fueron estafados al recibir sus salarios. El programa concluyó en 1964. En ese sentido, el primer legado que Dolores dejó en la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo fue una legislación que promovía la ayuda para familias con hijos dependientes entre los agricultores de California. También fue parte fundamental en la promulgación de la Ley de Relaciones Laborales Agrícolas de 1975, primera ley en su tipo en los Estados Unidos que le otorgaba a los trabajadores agrícolas el derecho a organizarse colectivamente para negociar mejores salarios y condiciones de trabajo. Por su labor como defensora de los derechos humanos, Dolores Huerta ha sido arrestada más de 20 veces, por participar en actividades de desobediencia civil no violentas y huelgas. Sin embargo, el hecho por el que más se le reconoce es por haber dirigido el boicot nacional de la uva. Huerta y Chávez movilizaron a trabajadores latinos agrícolas que recolectaban uva en la región de Delano. Las causas: las condiciones laborales de los recolectores de uva eran pésimas, había trabajo infantil y el uso masivo de pesticidas generaban una esperanza de vida de 49 años. Por eso, Dolores también protestó por el uso de pesticidas tóxicos. Así, los contratos sindicales negociados por Dolores establecieron los primeros planes de salud y de beneficios para los trabajadores agrícolas. Una vez más, Dolores demostraba la tenacidad y pasión de una mujer con conciencia civil. Down with violence! Abajo! Down with racism! Abajo! Down with sexism! Abajo! Robert F. Kennedy llegó a reconocer que ella lo ayudó a ganar las elecciones primarias demócratas en California para la presidencia de 1968, por ser una de las portavoces más visibles de la comunidad latina. El 28 de mayo del 2012, Barack Obama le otorgó la Medalla de la Libertad, considerada como la concesión civil más alta de los Estados Unidos. Ahora, Dolores Huerta tiene una fundación que sigue trabajando por la justicia social. En estos días, participa en eventos electorales que buscan vencer a los republicanos en las urnas durante las elecciones legislativas del 2018, evitando que haya aliados de Trump en el Senado y la Cámara de Representantes. Dolores Huerta es inspiración para todos quienes trabajan por un entorno más justo, siendo un estandarte de liderazgo femenino, haciendo notar que sí se puede. La Universidad Nacional Autónoma de México entrega el premio Alfonso García Robles a la activista Dolores Huerta, por su lucha a favor de los derechos de los trabajadores migrantes. Dolores Huerta recibe de manos del señor rector diploma y medalla que la distinguen como galardonada con el reconocimiento Alfonso García Robles. ¿Pueden tomar asiento, por favor?
Apasionado defensor de las causas justas, con más de 40 años en la lucha de los derechos de inmigrantes y civiles, Kalman Resnick es un abogado y activista destacado por combatir el racismo y amparar a miles de inmigrantes dentro y fuera de Estados Unidos. Comprometido en lo legal y político, su labor en defensa de inmigrantes y sus comunidades se mantiene constante. Kalman Resnick, quien nació en Chicago, Illinois en 1948, se graduó como abogado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan, quien desde entonces se ha dedicado a defender los derechos civiles y laborales. Su principal motivación para convertirse en un líder del derecho fue el ser integrante de una familia de inmigrantes judíos de Europa del Este. Junto a su esposa Beneta Mansfield, abogados y activistas, han dado apoyo a diversas causas, entre ellas el derecho al voto de mexicoamericanos. Recibió la distinción Magna Cum Laude por la Universidad de Oberlin en 1970, mismo colegio donde fue líder estudiantil en contra de la Guerra de Vietnam. Resnick comenzó apoyando los derechos laborales de clientes mexicanos y sudamericanos. Con el tiempo, recibió financiamientos y apoyo de fundaciones, centros de defensoría e instituciones. A lo largo de los años, ha participado y dedicado su tiempo a distintos proyectos, como el de la asistencia legal al migrante de Michigan para defender a más de 60,000 agricultores. Trabajó en la Fundación para la Asistencia Legal de Chicago y se convirtió en el primer director del Centro de Servicios Legales para Inmigrantes. En el año de 1976, junto con sus colegas, impidieron la deportación de más de 500,000 inmigrantes y con la Ley de Nacionalidad e Inmigración, logró que el gobierno otorgara residencia a casi 145,000 migrantes, en su mayoría mexicanos. Entre los reconocimientos por su destacada labor, ha sido receptor del Premio Monseñor Romero, por su labor en defensa de los derechos humanos, el Premio Rabino Robert Marx de Justicia Social del Consejo Judío de Asuntos Urbanos, además de estar incluido en la lista de Illinois Super Lawyers. Además de la protección y apoyo a diversas comunidades migrantes, cuenta con publicaciones sobre asuntos de inmigración y nacionalidad en diferentes revistas especializadas. Kalman Resnick sigue en la batalla contra el presidente republicano de Estados Unidos y las políticas de odio y fanatismo, defendiendo el derecho al voto y trabajando como voluntario en diversas campañas políticas. Como líder del Consejo Judío para Asuntos Urbanos, trabaja en la vinculación de la población judía con la zona metropolitana de Chicago y sigue comprometido en la lucha por la paz y la justicia en el Medio Oriente para alcanzar la meta de vivir en un país igualitario. Dentro de su larga trayectoria laboral, fue miembro de diferentes asociaciones de abogados y de protección a migrantes. Resnick sigue siendo asesor de diversas organizaciones, miembro del Consejo de Abogados de Chicago, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración y del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados. En 2016 se integró al coloquio Diálogo por la Dignidad de los Migrantes, evento promovido por la UNAM Chicago, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Universidad de Illinois y Casa Michoacán. Conocido como Calimán por la comunidad mexicana de Chicago al ser un defensor y héroe de sus derechos, Kalman Resnick ha luchado con abogacía, agallas y valor por la igualdad, justicia y reconocimiento de los migrantes. La Universidad Nacional Autónoma de México le otorga el reconocimiento a Alfonso García Robles por su destacada labor a favor de personas migrantes. Kalman Resnick recibe de manos del señor rector diploma y medalla que lo distinguen como galardonado con el reconocimiento Alfonso García Robles.
dirigente de una de las mayores organizaciones de inmigrantes en Estados Unidos, luchadora incansable por los derechos de los hispanos indocumentados y una activista clave en el impulso de la reforma migratoria. Angélica Salas ha defendido desde hace más de 25 años el sueño americano de cientos de ciudadanos migrantes. Originaria del estado de Durango, la historia de Angélica comenzó a temprana edad, cuando cruzó la frontera para reunirse con sus padres, que habían salido de México en busca de trabajo y oportunidades para dar sustento a su familia. Indocumentada por más de una década, fue deportada y separada de su familia en una época en la que la migración no estaba en la agenda legislativa. Para 1986, obtuvo la ciudadanía estadounidense gracias a la ley de amnistía. Sin embargo, su lucha no paró ahí. Por el contrario, este hecho fortaleció su compromiso con la comunidad hispana radicada en Los Ángeles, California. Con la convicción de representar los intereses de aquellos sin voz, Angélica Salas ha transformado su existencia en una lucha social permanente por lograr el respeto de millones de personas que ingresaron a este país sin documentos. Interesada en el estudio de la sociedad, cursó Historia y Sociología en la Universidad Occidental, donde tomó conciencia de la dimensión de las barreras que tenían los cerca de 15 millones de inmigrantes que vivían en Estados Unidos en los años 80. En 1995, Salas se unió a la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante de Los Ángeles, CHIRLA por sus siglas en inglés, en donde más tarde fue nombrada directora ejecutiva. Desde entonces, ha encabezado campañas a nivel local, estatal y nacional en favor de los inmigrantes. Bajo la dirección de Angélica Salas, CHIRLA y sus asociados han construido las bases para el reciente aumento del activismo en favor de los derechos de los migrantes. Entre sus logros se encuentran el haber obtenido la colegiatura estatal para estudiantes inmigrantes indocumentados, permitiendo el acceso a una colegiatura reducida para residentes del estado de California. Estableció los centros de trabajo para jornaleros y encabezó los esfuerzos que permitieron que conductores de California obtuvieran una licencia de conducir sin importar su estatus migratorio y registro. Es portavoz para la reforma migratoria y un miembro activo del Comité Ejecutivo del Movimiento por los Derechos Justos de los Inmigrantes y del Comité Administrativo de la Campaña Nacional Pro Reforma Migratoria, dos coaliciones nacionales que trabajan para construir el poder popular a favor de una reforma migratoria justa y humana. Asimismo, Salas logró abrir una oficina exprofeso para los migrantes en la Alcaldía de Los Ángeles, que cuenta con la llamada Acta de Confianza, firmada por el gobernador de California para evitar la intervención de la policía con las autoridades migratorias. Promueve el respeto a la labor de las trabajadoras domésticas y la disminución de los ataques contra vendedores ambulantes. Angélica Salas ve su trabajo como una relatora de historias, donde da voz a las vidas de los inmigrantes que muchas veces son ignoradas o reportadas erróneamente. Su convicción parte de su experiencia personal. Su primera etapa de activismo formal estuvo marcada por una idea que todavía hoy defiende como esencial para la aprobación de la reforma migratoria, la implicación social y política de los hispanos en su comunidad. Para ella, ser ciudadano es contribuir al avance social, ser buen vecino y ser productivo. La UNAM otorga a Angélica Salas el reconocimiento Alfonso García Robles por ser una de las estrategas principales del movimiento nacional y un altavoz de gran alcance por su fuerza en la lucha en favor de los derechos humanos de los inmigrantes. Angélica Salas recibe de manos del señor rector diploma y medalla que la distinguen como galardonada con el reconocimiento Alfonso García Robles.
Defender los derechos individuales y garantizar las libertades de cada una de las personas que viven en Estados Unidos, teniendo como base la Constitución y las leyes del país norteamericano, son los principios de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, American Civil Liberties Union. Durante casi 100 años, esta organización no lucrativa ha realizado trabajos en tribunales, legislaturas y comunidades, teniendo como objetivo la defensa de todo ser humano que se encuentre en territorio norteamericano. Creada en 1920, la Unión Americana de Libertades Civiles ha logrado amplio reconocimiento a nivel nacional por su labor a favor de los derechos civiles, su apoyo a los inmigrantes y por tener una postura firme y clara en contra de la discriminación. Desde su fundación, ha mostrado compromiso y responsabilidad para con las personas, sin tomar en cuenta su estatus migratorio, nacionalidad, idioma o color de piel, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México la reconoce y trabaja muy cerca de ella. Recientemente, la Unión Americana de Libertades Civiles ha emprendido diversas luchas en un marco de legalidad a favor de los migrantes. Algunos de sus logros son: el Acuerdo López-Venegas en defensa del derecho de audiencia. Como resultado de uno de los casos más sonados en 2013, llevó a cabo la representación de 9 mexicanos que fueron obligados a firmar su regreso voluntario, renunciando al derecho de comparecer ante un juez migratorio contra la Autoridad Migratoria de los Estados Unidos del sur de California. Con este acuerdo, logró incidir en las reformas del procedimiento de retorno voluntario, beneficiando a cientos de personas que habían sido deportadas, logrando el regreso de algunos de ellos a territorio estadounidense por decisión de la autoridad. También lograron acciones que debe cumplir la patrulla fronteriza. Defensa del derecho de los niños, niñas y adolescentes en condición de migración a un abogado pagado por el Estado. Dada la condición de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes migrantes, actualmente la ACLU trabaja para lograr que el gobierno de Estados Unidos proporcione una representación jurídica gratuita para los casos necesarios, con el objetivo de garantizar la protección de este grupo poblacional a raíz de una demanda colectiva en Seattle, Washington. Defensa en contra de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump denominada para proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros en los Estados Unidos por considerarla discriminatoria. A partir de la llegada a la presidencia de Donald Trump, la ACLU ha combatido distintas órdenes ejecutivas como la que prohíbe la entrada al territorio a personas con pasaporte de Irak, Siria, Sudán, Irán, Somalia, Libia y Yemen, obteniendo la impugnación bajo el argumento de que la Constitución prohíbe la discriminación basada en las creencias religiosas. Defensa de jóvenes beneficiarios del programa DACA, acción diferida para los llegados en la infancia. Asimismo, se ha involucrado en casos de jóvenes beneficiarios del programa DACA, decretado por el expresidente Barack Obama, que hasta el 5 de septiembre había permitido a miles de migrantes permanecer en Estados Unidos sin miedo a ser deportados. La difusión de información útil también ha sido una constante de trabajo, ya sea a través de talleres o programas para concientizar a las comunidades sobre sus derechos. Promover y conseguir la igualdad, la libertad religiosa y de culto, de justicia, un proceso regular y de asilo en defensa de migrantes, refugiados y extranjeros, ha sido la línea de la Unión Americana de Libertades Civiles, que ha sentado precedentes judiciales por su efecto multiplicador, ya que no solo benefician directamente a sus representados, sino que también a miles de migrantes que se encuentran en una situación similar. Como resultado de su compromiso, recibirá el reconocimiento a Alfonso García Robles que entrega la UNAM a personas o instituciones que lleven a cabo acciones destacadas en favor de los migrantes en situación vulnerable, promoviendo la defensa de sus derechos humanos y civiles. La Unión Americana de Asociaciones Civiles, con la representación de Andrés Segura, recibe de manos del rector diploma y medalla que la distinguen con el reconocimiento Alfonso García Robles.
A continuación, en representación de los galardonados, escuchemos la intervención de Angélica Salas. Buenos días a todos. Muchas gracias. Es lo que nosotros, los galardonados, les decimos hoy a ustedes. Muchas gracias. Es un honor recibir el reconocimiento Alfonso García Robles de una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, la UNAM. Es también un gran reconocimiento que este premio se llame Alfonso García Robles, un tesoro mexicano, un hombre que peleó por la vida, que peleó por el porvenir del mundo. Es también un gran privilegio estar en un grupo de reconocidos como mi héroe, Dolores Huerta. Y quiero decirles a todos que no conozco a ninguna otra persona que ha peleado tan arduamente por los derechos de los mexicanos, por nuestras familias. Felicidades a la gran organización ACLU, a nuestro alcalde Eric Garcetti y a Kalman Resnick, Calimán. Quiero también reconocer a nuestras familias, porque nosotros no hacemos este trabajo solos. Hoy está conmigo mi esposo, Mayron Payés, inmigrante salvadoreño, que con él trabajamos en esta lucha por los derechos de los inmigrantes, y también está mi familia que vive aquí en la Ciudad de México. Soy orgullosamente una migrante mexicana, nacida en México y criada en los Estados Unidos. Mi padre fue el primero en emigrar a los Estados Unidos a través del programa Bracero y después regresó para trabajar y ayudar a la familia. Mi madre emigró después y cuando los dos pudieron, aseguraron que yo y mi hermana pronto nos uniéramos con ellos. Mis padres fueron indocumentados, al igual que yo y la mayoría de mi familia. A través de sus vidas vi el trabajar sin cesar por poco pago y poco respeto. A través de sus vidas vi que también tenemos que tener orgullo y un sentir de compromiso con la familia y con nuestra gente. Mi familia se benefició de las leyes de inmigración y porque yo tenía un hermano, y esto es una corrección a la biografía, porque yo tenía un hermano ciudadano, pudimos arreglar nuestro estatus migratorio. Si ustedes se acuerdan de las 145 familias que el abogado Resnick ayudó, yo era una de esas familias. Esto cambió mi vida y la de mi familia. Pude seguir mis sueños, estudiar en la universidad. Por el sacrificio de mis padres, pude salir adelante y mi trabajo siempre ha sido una manera de honrar todo su trabajo y su afán por darnos una mejor vida. Por eso trabajo en CHIRLA, la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante, con su sede en Los Ángeles, California. CHIRLA fue fundada en 1986 para promover y avanzar los derechos humanos, civiles y laborales del inmigrante y crear una sociedad más justa en la cual los inmigrantes son tratados con igualdad y respeto. CHIRLA organiza al inmigrante y a su familia para que tenga una voz en las políticas que lo afectan. Promovemos políticas de abogacía a nivel local, estatal y nacional. Otorgamos servicios legales gratuitos y bajo costo. Damos educación comunitaria para que el inmigrante conozca sus derechos y aseguramos que los inmigrantes se hagan ciudadanos de los Estados Unidos y participen activamente en las elecciones donde se decide su futuro. CHIRLA apoya a todos los inmigrantes sin importar su país de origen o raza. Sin embargo, la mayoría de nuestros miembros son mexicanos.
porque la mayoría de los inmigrantes indocumentados en el país y en California son mexicanos. Quiero tomar este momento para actualizarlos sobre la condición del inmigrante en los Estados Unidos hoy. Los retos para el inmigrante mexicano son muchos, pero en este momento la inmensa discriminación y racismo es uno de los peores. El liderazgo de Donald Trump ha desatado las acciones que promueven ideas en la cual el mexicano es considerado menos e inferior, merecedor del castigo de las autoridades migratorias y de la policía. Por ese motivo, han incrementado las deportaciones de los inmigrantes mexicanos con una larga estancia en los Estados Unidos. 98% de los deportados son mexicanos y el promedio de tiempo en los Estados Unidos es de 25 años. Las leyes de inmigración se han endurecido y en este momento estamos en una crisis. El ataque, quiero que entiendan bien, el ataque no es simplemente por ser inmigrante, pero también por ser mexicano, con papeles o sin papeles. El mexicano, esencial para el mejoramiento y crecimiento del país, es tratado como menos, al igual que otras minorías, como son los afroamericanos, nativoamericanos, musulmanes y asiáticos. Este es un momento en el cual tenemos que tener unidad mexicana, sin importar de cuál lado de la frontera vivamos. Las políticas migratorias son solamente una manera en la cual el mexicano es menospreciado. Tenemos retos en temas de derechos laborales, acceso a la escuela, al cuidado médico y definitivamente a la reforma migratoria justa. La política migratoria en este momento es una de castigo y de exclusión. Se están construyendo y ampliando más cárceles migratorias y se dan más operaciones y redadas masivas. Y los jóvenes que fueron protegidos por el presidente Obama bajo el programa de DACA, de acción diferida, ahora se encuentran en una batalla contra el tiempo. Si el Congreso de los Estados Unidos no actúa de manera positiva y pasa al Acta Sueño o DREAM Act, que les daría estatus legal permanente, pronto regresarán a ser indocumentados, elegibles para la deportación y sin poder trabajar en sus carreras. Estos jóvenes son maestros, son abogados, ingenieros. Se estima que al terminar el programa, más de 25,000 maestros ya no podrán trabajar en nuestras escuelas. Que el gobierno de los Estados Unidos le quite la protección a los jóvenes, 79% de ellos son mexicanos, que les quite esta protección donde ellos mismos, este país crió, es un ejemplo perfecto de su desprecio a nuestro pueblo. Por este motivo, el movimiento pro-inmigrante está trabajando para protecciones a nivel local y estatal. En California hemos logrado un sinnúmero de protecciones que aseguran que nuestras familias se mantengan unidas, que nuestros jóvenes migrantes puedan seguir estudiando, apoyados por becas universitarias pagadas por el Estado. De igual manera, hemos logrado una inversión por parte del gobierno de California de 45 millones para servicios legales de inmigración y en un acto de emergencia, una inversión adicional de 20 millones para apoyar a los jóvenes soñadores. Chirla, desde el comienzo del año del mandato de Trump, ha ayudado con servicios legales a más de 2,000 de estos jóvenes soñadores. Pero estas inversiones son dadas por el mismo pueblo migrante. En California, los mexicanos aportan con sus impuestos 7.3 mil millones de dólares al presupuesto estatal. Ahora, ¿hacia dónde vamos y cómo construimos un mejor mañana? Juntos, tenemos que crear poder y protección en nuestras comunidades, respondiendo de manera rápida en contra de autoridades migratorias para que de esa manera se detengan y se frenen las deportaciones masivas. Juntos, tenemos que denunciar las violaciones de derechos humanos y, cuando sea posible, hacer demandas legales en contra de este gobierno. Shirley
a través de ACLU y otras organizaciones, ya es parte de varias demandas en contra del gobierno por el término del programa DACA. Juntos tenemos que promover la ciudadanía y participación cívica. Muchos mexicanos son residentes permanentes y les pedimos que se hagan ciudadanos para que se protejan y protejan sus familias. Ya siendo ciudadanos, les pedimos que voten y usen su poder político en las elecciones. En la promoción de la ciudadanía, Chirla está trabajando con UNAM en Los Ángeles. Chirla también ha colaborado con el Consulado Mexicano a través de California para ayudar a nuestros connacionales mexicanos. En los últimos días hemos ayudado directamente a jóvenes soñadores a completar sus solicitudes de renovación de DACA. También juntos hemos recaudado más de $4 millones en salarios no pagados a través de nuestro programa de educación laboral empleo. Finalmente, en este momento, México tiene que jugar un papel de liderazgo en el ámbito migratorio. Lo que nosotros sabemos y lo que entendemos muy bien de Alfonso García Robles es de que México puede ser líder en el mundo. México puede tener un papel de liderazgo. México tiene que ser un ejemplo de la promoción de los derechos humanos del inmigrante. Migrantes de Centroamérica, el Caribe y de muchos otros países están pasando por México rumbo a los Estados Unidos. En ellos tenemos que ver al mexicano migrante y tratarlos como quisiéramos que nos trataran a nuestros hermanos mexicanos en los Estados Unidos. También no hay que olvidar y excluir a nuestros hermanos y hermanas mexicanos retornados. Ellos tienen que ser amparados, bienvenidos y ayudados. Los derechos humanos tienen que reinar y como un México unido demostrarle al mundo que estamos dispuestos a pelear por la humanidad de todos. Así todos estaremos honrando el gran legado y compromiso del señor Alfonso García Robles. Una vez, muchas gracias por este increíble reconocimiento. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Doctor René Somoza, presidente en turno del H Junta de Gobierno, y honorables miembros de la Junta de Gobierno que nos acompañan, doctor Bárcena, doctora Clark, maestro de Luis Fuentes. Licenciado Luis Raúl González, de hecho, doctor Luis Raúl González Pérez, muchas gracias por acompañarnos en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor Barnés de Castro, el rector de nuestra universidad, por estar con nosotros. Muy distinguidos recipiendarios de la medalla García Robles. Angélica Salas, gracias por sus palabras. Dolores Huerta, Kalman Resnick, Calimán y el American Civil Liberty Union Association. Miembros del jurado que están presentes en este momento. Licenciado Dionisio Meade, muchas gracias por estar presente como presidente de la Fundación UNAM. Muchas gracias a Arturo Menchaca por acompañarnos. Gracias a Roberto Tapia de la Fundación Carso por todo lo que han venido haciendo. Señores directores de las entidades académicas de nuestra universidad, señores directores de los centros de estudios mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica, gracias por todo lo que la promoción que hicieron a este evento. Bien, se decía hace ya 72 años que atroces explosiones atómicas dieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Con ellas, bajo el supuesto de preservar la paz, se originó una carrera armamentista que de alguna forma persiste hasta nuestros días.
Los recientes acontecimientos entre Norcorea y los Estados Unidos nos recuerdan el frágil equilibrio que guarda la convivencia entre las naciones y el inmenso riesgo que para la humanidad implica una guerra nuclear. La destrucción del mundo que conocemos como producto de las nuevas bombas y misiles atómicos es una posibilidad real, y de ahí que todos los esfuerzos que se empeñen en un desarme nuclear total debe ser la meta a la que aspiró García Robles y que debemos buscar alcanzar. Tan es así que solo hace unos días la organización Premio Nobel determinó otorgar el Premio de la Paz 2017 al International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, organización en la cual, por cierto, participa un académico de nuestra casa de estudios. Pero uno de esos grandes primeros esfuerzos lo realizó Alfonso García Robles, egresado, como se ha dicho, de nuestra universidad y reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1982. Gracias a él, nuestra región latinoamericana, desde hace 50 años, es una zona libre de todo armamento nuclear. García Robles fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Y este reconocimiento que hoy damos por vez primera en nuestra universidad y que lleva su nombre, también reconoce la paz. A la paz, sí, entre los hombres y las mujeres de este mundo. Aquella paz que surge del respeto a los derechos humanos, de la paz social resultante de la erradicación de intolerancias y actitudes xenofóbicas, de la paz social que se origina en la aceptación de la diversidad que nos enriquece y que nos permite vivir en armonía y en igualdad. Recientemente, en distintas naciones del mundo, se han hecho presentes el nacionalismo excluyente y rampante y la discriminación social hacia aquellas poblaciones de inmigrantes con las que la nación receptora no siempre comparte color de piel, costumbres culturales o religiosas. A esos nacionalismos se les ha olvidado que ellos son el producto de migraciones y de la mezcla de la diversidad cultural. De hecho, todas las naciones del mundo actual, como ya señalaba el doctor Vital, se han enriquecido y conformado con las distintas olas de migrantes. Una de esas olas migratorias sucede a través de nuestra frontera norte. Frontera, que es el corredor migratorio más transitado del mundo, pues cada año más de 13 millones de personas la cruzan en ambos sentidos. Un par de cientos de miles, efectivamente, lo hacen ilegalmente. Todos esos migrantes ilegales huyen de un presente que México y los países de Centroamérica no hemos podido satisfacerles y se aventuran a un porvenir incierto dispuestos a forjarse un futuro mejor, a esforzarse cotidianamente, a respetar las leyes y a superarse, buscando un espacio de esperanza en la libertad de la sociedad norteamericana. La inmensa mayoría son hombres y mujeres honestos y con la determinación de superar todos los obstáculos para poder mejorar. Son ellos, como escuchamos, los mejores de nuestra tierra, aquellos que se nos van. Casi 600,000 de ellos son hijos de nuestros migrantes que llegaron muy jóvenes o que nacieron en los Estados Unidos de Norteamérica. Es en ese país en donde se han desarrollado sus potencialidades y sueños y en donde han luchado, y lo siguen haciendo, por ser reconocidos como parte activa de la sociedad norteamericana. Frente a las nuevas políticas migratorias del gobierno norteestadounidense, muchos de estos migrantes de origen hispano viven, como se decía, con el temor permanente a ser deportados y separados de sus familias o a sufrir las consecuencias de la discriminación racial. Pero en todas las sociedades siempre hay voces que salen en defensa de los desprotegidos y de los vulnerables. A ellos, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación
desea darles nuestro más sentido agradecimiento y reconocer en ustedes la importancia de su labor. Es por eso que estamos aquí. En esta ocasión homenajeamos a personajes o asociaciones que han mantenido una posición firme, decidida y valiente para hacer prevalecer la justicia y fomentar el trato humano y digno hacia los migrantes de origen latinoamericano. En esta primera edición, el jurado examinó 13 propuestas y determinó otorgar el reconocimiento a Alfonso García Robles a 5 galardonados. 4 de ellos nos acompañan el día de hoy, cuyas semblanzas ya hemos escuchado. A ellos hay que decirles que más allá de este reconocimiento, de esta medalla y de esta ceremonia, está el agradecimiento de toda la nación que se expresa por su universidad. Queremos decirles a Kalman Resnick, a Dolores Huerta, a la asociación y a Angélica Salas, queremos decirles muchas gracias. Gracias por haber hecho lo que han hecho. Gracias por su constancia en defensa de los derechos humanos. Gracias por su valor y altruismo. Gracias por su espíritu que ennoblece a toda la humanidad. Gracias, en verdad, en nombre de la universidad. Muchas gracias a todos ustedes. Señoras y señores, es así como damos por terminada esta ceremonia. A todas y todos ustedes, muchas gracias, muy buenas tardes y muchas felicidades a los galardonados.